Kenneth siempre había disfrutado de la tranquilidad de su hogar, una casa modesta pero confortable en las afueras del pueblo. Le proporcionaba la soledad que tanto anhelaba. Las noches eran apacibles, el aire fresco y el silencio ininterrumpido hasta esa noche. Un fuerte golpe en la puerta rompió la tranquilidad. Kenneth frunció el ceño y miró el reloj de la pared. Era pasada la medianoche. No esperaba a nadie. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio le cortó la respiración. Afuera estaba una mujer, pero no una mujer cualquiera. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del porche. Su piel tenía un brillo etéreo y sus penetrantes ojos violetas parecían mirar a través de la puerta, como si supiera que la estaba observando. Era innegablemente hermosa, pero algo en su apariencia gritaba algo de otro mundo. Kenneth vaciló. Su mente racional le decía que ignorara a la visitante, pero la curiosidad lo invadió, impulsándolo a abrir la puerta lo suficiente para verla mejor. Antes de que pudiera hablar, dijo, «Me dejaste entrar». Su voz era suave, pero con una extraña autoridad. Kenneth parpadeó. «Disculpe, está sola. ¿Tiene espacio? Necesito refugio». La mente de Kenneth daba vueltas. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo sabía que vivía solo? Abrió la puerta un poco más, observando detenidamente su apariencia. Llevaba una capa oscura, húmeda por la llovizna. Sus labios estaban entreabiertos, como si hubiera estado corriendo. La urgencia en su expresión era inconfundible. «Normalmente no dejo entrar a extraños en mi casa», dijo Kenneth con cautela. «No soy una extraña», replicó ella, dando un paso al frente. «Sé quién eres, Kenneth». Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Cómo sabes mi nombre?». Ella dudó por primera vez, como debatiendo cuánto revelar. Finalmente, suspiró. «Te he estado observando durante un tiempo, no por elección, sino porque mis circunstancias me obligaron. No tengo a dónde ir. Eres mi única opción». Kenneth exhaló, frotándose las sienes. Esto era una locura. Todo en ella gritaba peligro, pero algo en sus ojos, algo desesperado, le dificultaba rechazarla. Dejó escapar un suspiro a regañadientes. «De acuerdo, pasa». Ella no perdió tiempo y entró, rozándolo al pasar. Kenneth cerró la puerta con llave tras ella. Mientras se quitaba la capa húmeda, él, «Mejor mírala». Su atuendo era extraño, ajustado pero elegante, hecho de un material que brillaba bajo la cálida luz de la sala. Sus delicados rasgos eran casi demasiado perfectos, como esculpidos por un artista. Kenneth se pasó una mano por el cabello. «¿Vas a decirme quién eres?». Dudó antes de responder. «Me llamo Carol». «¿Y tú qué eres exactamente?». Por un momento no respondió. En cambio, caminó hacia el sofá y se sentó, cruzando las piernas de una manera que parecía a la vez grácil y antinatural. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lentas y deliberadas. «No soy de aquí», dijo. «Vengo de un lugar que escapa a tu comprensión, un mundo donde los de mi especie viven de forma diferente». Kenneth entrecerró los ojos, como diciendo, «Eres una alienígena». Carol asintió. Kenneth soltó una risita, no de diversión, sino de pura incredulidad. «Sí, y resulta que acabas en mi puerta». Lo miró fijamente sin parpadear. «Me estaban siguiendo. Si no me hubiera ido, me habrían capturado». La diversión de Kenneth se desvaneció. ¿Capturada por quién? Desvió la mirada, con la expresión nublada. «No puedo decirlo. Todavía no». Kenneth exhaló bruscamente. Estaba completamente loco, totalmente demente, y sin embargo, mientras permanecía allí, mirando a esa extraña y hermosa mujer, no podía sacudirse la sensación de que decía la verdad. «Bien», dijo. «Por fin puedes quedarte aquí por ahora, pero me debes respuestas». Carol asintió levemente, casi aliviada. «Gracias». Kenneth se frotó la cara, arrepintiéndose ya de su decisión. «Tengo una habitación libre, puedes dormir allí».
Carol se puso de pie, pero en lugar de dirigirse a la habitación de invitados, dio un paso hacia él. Me quedaré aquí contigo. Kenneth parpadeó. ¿Eh? ¿Qué? Eres mi única protección. Si hay peligro, debo estar cerca de ti. Kenneth sintió que su pulso se aceleraba. La forma en que ella lo miraba con esos intensos ojos violetas le dificultaba pensar con claridad. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención, y mucho menos de alguien tan llamativa. Escucha, Carol, no sé cómo funcionan las cosas de donde vienes, pero los humanos tenemos límites. Nosotros no. Entiendo los límites, interrumpió ella, pero también entiendo la supervivencia. No tengo otra opción. Kenneth suspiró, pasándose una mano por el pelo. Bien, puedes quedarte en mi habitación, pero nada de cosas raras de extraterrestres. ¿De acuerdo? Carol inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué significa cosas raras de extraterrestres? Kenneth gimió. Solo vete a la cama. Vamos a resolver esto. Por la mañana, ella asintió y lo siguió por el pasillo mientras se acomodaba en su cama. Kenneth no podía sacudirse la sensación de que su tranquila vida acababa de dar un vuelco total, y de alguna manera, sabía que no había vuelta atrás. Kenneth despertó con una extraña sensación, la clara sensación de ser observado. Parpadeando contra la luz de la mañana, giró la cabeza y se encontró con Carol sentada erguida al borde de la cama, mirándolo fijamente con esos penetrantes ojos violetas. Se sobresaltó un poco. Buenos días, Carol. No parpadeaste. Respiras diferente cuando duermes. Kenneth dejó escapar un suspiro aturdido, frotándose la cara. Sí, eso se llama dormir. Es una función humana normal. Lo estudié mientras descansabas, dijo ella con naturalidad. Él se incorporó de repente, sintiéndose expuesto. Espera, ¿cuánto tiempo llevas sentada ahí observándome toda la noche? Respondió ella como si fuera lo más natural del mundo. Kenneth gimió. Eso no es normal para ti, tal vez, replicó ella, ladeando la cabeza. Mi especie permanece alerta en entornos desconocidos. El sueño es secundario para la supervivencia. Kenneth bajó las piernas de la cama, todavía intentando asimilar lo surrealista de la situación. Una auténtica extraterrestre estaba en su casa, en su habitación, analizándolo. Los patrones de respiración de su tranquila vida habían dado un giro inesperado y se habían convertido en algo bizarro. Carol se levantó con gracia, sus movimientos fluidos y extrañamente precisos. Necesito alimento. Genial, tienes hambre, murmuró Kenneth estirándose. Eso es normal, al menos. Vamos a prepararte algo de comer. Mientras entraban en la cocina, Kenneth abrió el refrigerador y señaló el congelador. Bien, ¿qué comes? Huevos, tostadas, fruta. Carol se inclinó hacia adelante, estudiando el refrigerador como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Para su horror, extendió la mano y agarró un huevo crudo con cáscara y todo, antes de morderlo sin dudar. Kenneth se abalanzó sobre él. Oye, no, no, no. No se comen los huevos así. Carol se detuvo, parpadeando, con la mitad de la cáscara aún en la boca. Es comida, puedes comer. Sí, pero no así. Kenneth tomó con cuidado los restos del huevo de sus manos, negando con la cabeza. Mira, déjame a mí. Prepararé algo comestible. Carol observó en silencio cómo revolvía los huevos y los servía con unas tostadas. Se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina, imitando sus movimientos al comer, aunque nunca antes había usado. Antes de aprender rápidamente que esto era aceptable, finalmente admitió tras unos bocados. Me alegra que lo apruebes, dijo Kenneth con una leve sonrisa. Dime, ¿qué sueles comer? Carol dudó. No es importante. Kenneth arqueó una ceja. Yo diría que es bastante importante si estás a punto de masticar una cáscara de huevo. Ella lo miró fijamente, sin comprender su expresión, antes de responder. Mi especie absorbe los nutrientes de una forma que no requiere tus métodos humanos.
No cocinamos ni alteramos nuestra comida. Es innecesario. Kenneth negó con la cabeza. Bueno, ahora vives con una humana, así que acostúmbrate a comer como una. Ella asintió levemente, considerando sus palabras. Muy bien. Después del desayuno, Kenneth se encontró observando a Carol mientras se movía por la casa, inspeccionando cada objeto con una curiosidad casi infantil. Pasó los dedos por la textura del sofá, inclinó la cabeza hacia el televisor e incluso cogió un libro, hojeando las páginas sin leerlo realmente. Realmente no sabes nada sobre la vida humana, ¿verdad?, preguntó Kenneth con los brazos cruzados. Carol levantó la vista. La he observado, pero la observación es diferente de la experiencia. Kenneth suspiró. Bien. Vamos a lo básico. Primera lección: privacidad. Los humanos valoran el espacio personal. Eso significa que no. Me miraba fijamente mientras dormía, no robaba comida como un animal salvaje. Por el amor de Dios, toca antes de entrar en una habitación. Carola sintió como si guardara la información en su memoria. Entendió la segunda lección: tecnología. Señaló que el televisor era un televisor, reproduce imágenes y sonidos. Y cogió su teléfono, es un teléfono, se usa para hablar con gente que no está aquí. Los ojos de Carol se abrieron ligeramente. Comunicación sin proximidad. Sí, se llama llamada telefónica. Lo levantó. Toma, pruébalo. Marcó su propio número y le dio el teléfono. Cuando empezó a sonar, la expresión de Carol permaneció indescifrable mientras escuchaba el tono. Entonces, abrió los ojos de golpe cuando el otro teléfono vibró sobre la mesa. Está respondiendo. Kenneth rió entre dientes. Sí, así funciona. Carol miró el aparato en su mano como si intentara averiguar si estaba vivo. Tu especie es extraña. Kenneth rió. Tú sí que sabes de esto. Carol dejó el teléfono con cuidado. Me adaptaré bien a esta forma de vida, porque tengo la sensación de que vas a estar aquí un tiempo. Mientras hablaba, vio algo cambiar en los ojos de Carol, algo indescifrable. Casi vulnerable por primera vez desde su llegada, parecía insegura. Sí, dijo en voz baja, quizá más de lo que esperaba. Kenneth no estaba seguro de a qué se refería, pero no insistió. Por ahora, mantenían una tregua inestable. Solo esperaba no estar metiéndose en un lío. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de maneras inimaginables. Pasaron los días y Carol se adaptó gradualmente a la vida en casa de Kenneth. Aunque su presencia era extraña al principio, su mirada penetrante, sus movimientos inquietantemente silenciosos y su total desconocimiento del espacio personal, Kenneth se fue acostumbrando. Ya no lo observaba mientras dormía, al menos eso esperaba. Había aprendido a usar la ducha sin romperla y había dejado de comer cáscaras de huevo, pequeñas victorias. Pero a pesar de sus esfuerzos por integrarse, había algo en Carol que seguía siendo enigmático, ocultaba algo. Kenneth lo notó por primera vez cuando la sorprendió frente al espejo del baño una noche. Se había levantado a buscar algo de beber y vio el suave resplandor de la luz bajo la puerta. Era inusual. Carol rara vez usaba luces. Decía que su especie tenía una visión nocturna superior, por lo que prefería la oscuridad. Pero allí estaba, contemplando su propio reflejo. Sus dedos recorrían suavemente su clavícula, como si buscara algo. Carol se puso tensa, pero no se giró. Deberías descansar, Kenneth, dijo ella. Lo mismo podría decirte, respondió él, apoyándose en el marco de la puerta y observándola con atención. ¿Qué haces? Hubo un largo silencio antes de que finalmente respondiera. Me siento diferente. Kenneth arqueó una ceja. Diferente, dijo ella, exhalando algo que rara vez hacía. No lo sé, respondió él, entrando y de pie junto a ella. En el reflejo del espejo, lucía igual que siempre, alta, grácil, con esa extraña belleza etérea que la distinguía de cualquier ser humano. Pero había tensión en su postura,
algo indescifrable en sus ojos violetas. ¿Te sientes mal?, preguntó ella. Negó con la cabeza. No estaba enferma, pero sí algo diferente. Kenneth no supo qué responder. Bueno, quizás solo te estás adaptando. Quiero decir, ahora vives en un planeta completamente distinto, con diferente gravedad, diferente atmósfera, diferente comida. Quizá tu cuerpo solo esté reaccionando a todo eso. Tal vez. Pero no parecía convencida. Kenneth se pasó una mano por el pelo. Mira, ¿necesitas un médico o algo así? No, respondió ella, finalmente volviéndose hacia él con expresión firme. No necesito ayuda. Me adaptaré. Kenneth frunció el ceño. Algo en su forma de decirlo. Eso no le cuadraba. De acuerdo, dijo lentamente. Pero si algo va mal, dímelo. ¿Entendido? Carol lo observó durante un largo rato antes de asentir. Entendía. Aún así, Kenneth tenía la sensación de que no le estaba contando todo. Los días siguientes fueron extraños. Carol seguía adaptándose a la vida humana, pero Kenneth notaba que algo no iba bien. Parecía más cansada de lo normal, descansando un poco en el sofá, algo que nunca había hecho. Su apetito también había cambiado. Antes comía con cuidado, como analizando cada bocado, ahora parecía ansiar la comida, y no cualquier comida, sino su comida. Kenneth estaba sentado a la mesa, observando con cierto horror cómo Carol devoraba su plato de tortitas. Ya sabes, me las hice para mí, ¿verdad? Carol apenas lo miró antes de dar otro bocado. Puedes preparar más. Vaya, gracias, dijo él, apoyándose en la mano y estudiándola. Ayer ni siquiera te gustaban las tortitas. He cambiado de opinión. Kenneth entrecerró los ojos. Bien. ¿Y qué pasa con este cansancio últimamente? Dijiste que los de tu especie apenas necesitan dormir, pero has estado durmiendo mucho. Carol dudó un instante antes de responder. Mi cuerpo se está adaptando. Kenneth se cruzó de brazos. Carol finalmente dejó el tenedor y lo miró fijamente. No lo sé, admitió, y eso lo preocupó más que nada esa noche. Kenneth estaba medio dormido cuando oyó un sonido suave, casi de dolor. Se incorporó de inmediato. Caro. Hubo una pausa, luego una voz suave. Estoy aquí. Kenneth encendió la lámpara de noche y la encontró de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era indescifrable, pero había algo inquietante en su postura, tensa, casi frágil. ¿Estás bien?, preguntó frunciendo el ceño. Carol no respondió de inmediato, pero finalmente, con una voz tan baja que casi no la oyó, dijo, «Hay algo dentro de mí». Kenneth sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué quieres decir?», exhaló Carol lentamente. «Algo está creciendo. Puedo sentirlo». El corazón de Kenneth empezó a latir con fuerza. «¿Estás diciendo?». Caro se giró completamente hacia él y, por primera vez desde que la conoció, pareció asustada. «Creo que estoy embarazada». La mente de Kenneth se quedó en blanco. Estaba embarazada de su hijo y nada en el universo podría haberlo preparado para eso. Kenneth se quedó paralizado, su mente luchando por procesar las palabras de Carol. Embarazada de su hijo. Las palabras resonaban en su cabeza como una alarma ensordecedora, cada sílaba más imposible que la anterior. Esto tenía que ser un error. Una mujer alienígena, de una especie completamente diferente, embarazada del hijo de un humano. No tenía sentido, no debería tenerlo, pero Carol estaba frente a él. Su expresión, normalmente serena, tembló. Sus dedos se presionaron ligeramente contra su abdomen. Kenneth tragó saliva, con la garganta seca. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Carol vaciló, como eligiendo sus palabras con cuidado. Mi cuerpo está cambiando. Puedo sentirlo. Mi energía se está redirigiendo, nutriendo algo más. Sus ojos violetas se clavaron en los de él, llenos de una emoción que no pudo identificar. Esto no es normal para los de mi especie.
Kenneth se frotó las sienes. De acuerdo. ¿Pero estás segura de que es mío? La mirada de Carol se agudizó. Eres el único que me ha tocado. Kenneth contuvo el aliento. Sabía que Carol no estaba familiarizada con la intimidad física, pero oírla decirlo abiertamente le produjo una extraña sensación en el pecho. Esto no debería ser posible, murmuró. Quiero decir, nuestro ADN no es ni remotamente parecido, ¿verdad? Humanos y alienígenas no pueden. Yo también lo creo. Carol se giró ligeramente, mirando por la ventana el cielo nocturno. Pero algo dentro de mí me dice lo contrario. Kenneth se pasó una mano por el pelo. Su vida. Todo había cambiado radicalmente desde el momento en que Carol entró, pero esto era algo completamente distinto. 1000 preguntas inundaron su mente. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Sería peligroso para ella? ¿Qué sería del niño? Negó con la cabeza, intentando tranquilizarse. Bien, digamos que estás embarazada. ¿Qué hacemos ahora? Carol guardó silencio un largo rato antes de responder. No lo sé. Por primera vez desde que se conocieron, parecía insegura. La mujer fuerte y segura de sí misma, una mujer alienígena que había irrumpido en su vida exigiendo refugio y desafiando todo lo que creía saber, ahora se presentaba ante el vulnerable como nunca antes. Kenneth suspiró, reprimiendo su propio pánico. De acuerdo, entonces lo resolveremos. Carol se giró hacia él. Su expresión era indescifrable. ¿Aceptas esto? Él soltó una risita seca. No sé qué demonios se supone que debo aceptar, pero huir de esto no cambiará nada. La miró a los ojos. No estás sola en esto. Carol lo miró fijamente un largo rato y luego asintió. Muy bien. A pesar de la incertidumbre, algo en su postura se suavizó. Kenneth no tenía ni idea de lo que le depararía el futuro, pero una cosa era segura. Su vida jamás volvería a ser la misma. Carol permaneció inmóvil, con los brazos rodeándolo suavemente. Como si intentara asimilar la revelación, la mujer alienígena que antes se había comportado con tanta seguridad ahora parecía insegura. Era inquietante. Kenneth exhaló lentamente, intentando asimilar lo absurdo de la situación. Bien, repitió, más para sí mismo que para ella. Vamos a resolver esto. Los ojos de Carol se posaron en su rostro, estudiándolo. No pareces asustado. Oh, estoy aterrorizado, admitió Kenneth con una risa seca. Pero creo que estoy demasiado conmocionado como para entrar en pánico. Se pasó una mano por el pelo. Quiero decir, esto no es algo que pase todos los días, ¿verdad? Los labios de Carol se entreabrieron, como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Bajó la mirada a su vientre, presionando con los dedos su abdomen con una expresión indescifrable. Kenneth dio un paso vacilante. ¿Lo sientes? Ella asintió. No como movimiento, todavía no, pero presiento algo, una presencia que antes no estaba. Kenneth se frotó las sienes. ¿Y ahora qué? ¿Tienen médicos para este tipo de cosas o, no sé, un ritual sagrado de embarazo alienígena? La expresión de Carol se tensó. No hay registros de mi especie teniendo descendencia con otra especie. Esto es territorio desconocido. Kenneth sintió un vuelco en el estómago. No tenemos ni idea de si esto es seguro, exhaló Carol. Correcto, dijo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Kenneth sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había tantas incógnitas, tantos riesgos. Carol era fuerte, más fuerte que él, más rápida, más inteligente, pero esto era terreno desconocido para ambos. ¿Y si su cuerpo rechazaba el embarazo? ¿Y si era peligroso para ella? ¿Y si? No podía pensar así. Deberíamos hacerte un chequeo, dijo Kenneth con voz firme. Carol frunció el ceño. ¿Un médico humano? Bueno, sí, no tenemos especialistas en extraterrestres a mano. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. No puedo. Kenneth entrecerró los ojos. ¿Por qué no? Carol dudó y suspiró. Si tu gente descubre esto,
No me dejarán irme así como así. Querrán estudiarme a mí y al niño. A Kenneth se le revolvió el estómago. Ni siquiera había considerado que gobiernos, científicos, corporaciones. Si se corría la voz de que una extraterrestre estaba criando a un niño mitad humano, quién sabe lo que harían. La encerrarían, la diseccionarían, experimentarían con ella y con el bebé. Kenneth apretó el puño. Nadie te va a tocar, dijo con firmeza. No lo permitiré. Carol lo miró. Su expresión, ilegible, dijo ella con sorna. ¿Lucharías por mí? Claro que sí. ¿De verdad tienes que preguntar algo? Su mirada se suavizó durante un largo rato. Ninguno de los dos habló. El peso de la situación pendía entre ellos, tácito pero comprendido. Finalmente, Carol volvió a mirar por la ventana, contemplando el cielo nocturno infinito. Mi cuerpo se adaptará, murmuró. Tiene que hacerlo. Kenneth la observó un instante y luego dio un paso al frente, posando con cuidado una mano en su hombro. Lo resolveremos juntos. Carol permaneció inmóvil un momento, pero luego, lentamente, colocó su mano sobre la de él. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico desde aquella noche, y en ese momento, a pesar de toda la incertidumbre, Kenneth supo una cosa: pasara lo que pasara, él no se iría. Para que lo afrontara sola, los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Carol se mantuvo apartada, pasando largas horas en silenciosa contemplación. Kenneth, por otro lado, luchaba por procesar todo. Su vida había dado un giro tan extraño, tan imposible, que no tuvo más remedio que afrontarlo paso a paso. Se dio cuenta de que observaba a Carol con más atención. Sus movimientos, sus expresiones, su forma de comportarse. Era diferente, no de una manera obvia, sino en los pequeños detalles. El sutil cambio en su postura, la forma en que a veces se presionaba una mano contra el estómago, como si buscara algo. Estaba cambiando, y él no tenía ni idea de qué significaba. Una noche, Kenneth la encontró sentada afuera, bañada por el suave resplandor de la luna. Rara vez se quedaba quieta así. Carol siempre era serena, siempre decidida en sus acciones, pero ahora simplemente estaba sentada allí, mirando al cielo. Dudó antes de acercarse. Oye, Carol, ¿no te has girado? Tu planeta es tranquilo por la noche. Kenneth rió entre dientes. No siempre. Deberías oír la ciudad en hora punta. Ella no respondió. Tras un momento, Kenneth se sentó a su lado. El aire nocturno era fresco, con un tenue aroma a tierra mojada por la lluvia lejana. La miró de reojo. Has estado pensando mucho, exhaló Carol lentamente. Sí, Kenneth se recostó sobre sus manos. Quiero compartirlo un rato. No dijo nada, pero finalmente habló. Nunca estuve destinada a ser madre. A Kenneth se le oprimió el pecho. Carol giró ligeramente la cabeza. Sus ojos violetas se encontraron con los de él. Mi especie no se reproduce fácilmente. Somos guerreros, exploradores. Muchos de nosotros vivimos vidas enteras sin tener descendencia. Hace tiempo que acepté que sería una de ellos. Kenneth frunció el ceño. Pero estás embarazada. Sí, dijo ella en voz baja. Y no sé qué significa eso para mí. Kenneth vaciló. ¿Tienes miedo? La mirada de Carol se movió bruscamente, como si no esperara la pregunta. El miedo no es algo que me permita sentir. Ajá. Eso no fue una respuesta, exhaló bruscamente, casi un resoplido. Kenneth la miró de reojo. Yo tendría miedo. Carol se giró completamente para mirarlo, estudiándolo. Y sin embargo, ¿lo has aceptado? Soltó una risita seca. No sé si aceptado sea la palabra correcta. Más bien, demasiado abrumada para discutir con la realidad, se frotó la cara. Pero sí, supongo que me he reconciliado con ello. Carol se inclinó. Su cabeza se ladeó ligeramente. Kenneth parpadeó. ¿Qué quieres decir con por qué? Nunca pediste esto.
No estás atada a mí, pero me apoyas. Me ofreces protección, consuelo. Su mirada era indescifrable. Kenneth guardó silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró, porque no estás sola en esto. Se giró hacia ella con expresión seria. ¿Crees que tienes que encargarte de todo tú sola? No es así. Esto nos pasó a los dos. Carol. Carol lo miró fijamente, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, apartó la vista, mirando de nuevo las estrellas. Kenneth dejó que el silencio se extendiera entre ellos. No era incómodo, no era tenso, simplemente era. Entonces, Carol habló suavemente. No estoy acostumbrada a depender de otra persona. Kenneth sonrió levemente. Sí, me dio esa impresión. Ella volvió a mirarlo y, por un momento, hubo algo diferente en su mirada, una especie de comprensión silenciosa. Para su sorpresa, ella extendió la mano y la colocó sobre la suya. Sus dedos estaban cálidos contra su piel, un marcado contraste con el aire frío de la noche. Kenneth tragó saliva de repente, muy consciente de lo cerca que estaban. La voz de Carol fue apenas un susurro. Gracias, Kenneth. No sabía por qué esas palabras le habían provocado una extraña calidez. Su pecho, pero lo hicieron. Él le apretó la mano levemente. Sí, cada vez que. Se sentaron así un rato. Dos almas bajo la inmensidad del cielo nocturno, unidas por algo que ninguno de los dos comprendía del todo. En los días siguientes, un cambio silencioso pero innegable se instaló entre ellos. Carol, antes distante y serena, ahora permanecía más tiempo en presencia de Kenneth. No era dramático, no había grandes confesiones ni declaraciones repentinas, pero en los pequeños momentos él podía sentirlo. La forma en que se acercaba un poco más cuando hablaban, la forma en que lo miraba con ojos más dulces, la forma en que ya no dudaba en tocarlo, aunque fuera brevemente. Kenneth se dijo a sí mismo que estaba interpretando demasiado, pero la verdad era que no. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Algo estaba cambiando. Una tarde la encontró de pie en la puerta de la pequeña cocina, observándolo mientras cocinaba. Él arqueó una ceja. No te imaginaba como una crítica gastronómica. Carol ladeó ligeramente la cabeza. La comida humana es inusual. Kenneth sonrió con sorna, removiendo la sartén. ¿Eso es un cumplido o un insulto? Aún no lo he decidido. Rió entre dientes. Bueno, si vas a juzgar, al menos pruébalo primero. Cogió un pequeño trozo de carne cocinada y Kenneth le acercó un plato y se lo deslizó. Carol dudó un instante, luego lo tomó, estudiándolo como si fuera una especie de espécimen extraño, que en cierto modo lo era. Con un movimiento medido, le dio un mordisco. Kenneth la observó, esperando una reacción. Carol masticó lentamente y su expresión cambió levemente. Esto es aceptable. Kenneth sonrió. Ese es el mayor halago que he recibido de ti. Carol dejó el plato. No entiendo tu necesidad de añadir tantos sabores. Mi gente come para alimentarse, no para darse un capricho. Kenneth se encogió de hombros. Bueno, la comida es más que combustible para nosotros. Es cultural, emocional, una experiencia compartida. La miró. Hablando de eso, probablemente deberías comer más. Carol se puso rígida. Estoy bien. Kenneth la miró fijamente. Estás desarrollando algo. Dentro de ti, Carol. Ni siquiera sabes qué es todavía. Si nada más, deberíamos asegurarnos de que estás recibiendo suficientes nutrientes. Ella dudó, luego, con un suspiro, tomó otro trozo de comida y le dio un mordisco, satisfecha. Kenneth sonrió con suficiencia. Por ahora, comieron juntos, un entendimiento tácito se instaló entre ellos. Más tarde esa noche, Kenneth se encontró despierto, mirando al techo. No podía dormir, su mente no se lo permitía. Todo en la situación era una locura. Una extraterrestre estaba embarazada de su hijo, y de alguna manera, le parecía lo más natural del mundo.
Giró levemente la cabeza, mirando hacia el otro lado de la habitación. Carol dormía, o al menos eso parecía. Su respiración era lenta e incluso su cuerpo se relajaba en la penumbra. Parecía en paz. Kenneth suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Qué estaba haciendo? Era un tipo normal. Arreglaba máquinas, tenía un trabajo sencillo y llevaba una vida sencilla. No era ningún héroe, no era un guerrero ni un explorador como Carol. Y sin embargo, ella estaba allí con él, esperando a su hijo. Se le hizo un nudo en la garganta. Ya no era responsable solo de sí mismo. Esto era más grande que él. Más grande que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Kenneth cerró los ojos. Lo resolvería por Carol, por el niño, por todos ellos. Unas noches después, aparecieron los primeros signos de cambio. Kenneth estaba en el pequeño taller del patio trasero reparando un viejo motor cuando lo oyó, la respiración entrecortada de Carol. Se giró inmediatamente, con el pecho oprimido. Carol estaba de pie justo afuera, con la mano presionada contra el vientre. Kenneth soltó la herramienta y corrió. ¿Qué pasa?, preguntó Carol, con voz temblorosa. Algo es diferente. El pulso de Kenneth se aceleró. Cerró los ojos un instante, intentando serenarse. Puedo sentirlo. El niño está creciendo rápidamente. Kenneth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carol asintió. Mi cuerpo se está adaptando. Lo miró con expresión indescifrable. Esto no es como un embarazo humano. Kenneth tragó saliva con dificultad. ¿Qué significa eso?, preguntó Carol, dudando. No lo sé. Sintió un nudo en el estómago. Estaban a ciegas, sin guía médica, sin registros científicos, sin nada con que compararlo. Se adentraban en lo desconocido sin red de seguridad. Kenneth apretó la mandíbula. Entonces tendremos que averiguarlo nosotros mismos. Carol lo estudió un momento y asintió. Sí. Kenneth exhaló. Vamos, te llevo adentro. La condujo de vuelta a la casa, con la mente a 1000 por hora. Esto estaba sucediendo, y estaba sucediendo rápido. Fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, tenían que estar preparados. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Kenneth no estaba seguro de si lo estaban. Carol se sentó en el borde de la cama, con los dedos ligeramente curvados sobre la tela de su blusa holgada. Apenas había hablado desde que regresaron adentro. Kenneth se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en el pecho. Sus rodillas la observaban con atención. Ella aún se estaba adaptando a su cuerpo, a los rápidos cambios que ocurrían en su interior, a la realidad de que nada de esto era normal, ni para los humanos ni para los de su especie. Kenneth exhaló por la nariz, frotándose la cara con una mano. ¿Y ahora qué hacemos? Carol finalmente alzó la mirada hacia él. Sus ojos violetas brillaban con algo indescifrable. Esperamos. Kenneth frunció el ceño. ¿Esperar qué? La mano de Carol volvió a acariciar su vientre. ¿Qué viene después? Exhaló. Lo hace sonar tan ominoso. Los labios de Carol se apretaron ligeramente. ¿Por qué lo es? Kenneth apretó la mandíbula. No lo sabes. Carol ladeó un poco la cabeza. ¿Verdad? Kenneth vaciló. Algo en su forma de decirlo le heló la sangre. Antes de que pudiera responder, Carol inhaló bruscamente, tensando todo su cuerpo. Kenneth se puso de pie en un instante. Carol presionó una mano contra su vientre. Su respiración era irregular. El pecho de Kenneth se oprimió. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Los dedos de Carol temblaron ligeramente mientras bajaba la mirada. Puedo sentirlo. Kenneth tragó saliva con dificultad. ¿Sentir qué? Exhaló temblorosa, con los ojos oscuros por una emoción. No podía definir al niño. No solo estaba creciendo, estaba despierto. Kenneth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué esa frase lo inquietaba tanto, pero lo hacía.
Su instinto era decirle algo reconfortante, decirle que todo iba a estar bien, pero ¿cómo podía prometerlo si ni siquiera sabía a qué se enfrentaban? Carol respiró hondo y cerró los ojos. Es algo que nunca había experimentado. Kenneth dudó. Luego, con cautela, extendió la mano y la colocó sobre la de ella. ¿Puedes describirlo? Los dedos de Carol se apretaron ligeramente bajo los suyos. Es fuerte. El estómago de Kenneth se revolvió. Demasiado fuerte. Carol abrió los ojos y, por primera vez desde que todo esto empezó, vio algo en su expresión que le provocó una punzada de miedo e incertidumbre. No lo sé, admitió, pero lo que sea que esté creciendo dentro de mí no es del todo mío. A Kenneth se le heló la sangre. No sabía qué esperaba que dijera, pero no era eso. Su agarre en la mano de ella se tensó ligeramente. Carol, ¿qué significa eso? Ella guardó silencio un largo rato, luego finalmente lo miró a los ojos. Significa, dijo lentamente, que nuestro hijo podría no estar sujeto a los límites de ambas especies. Kenneth inhaló profundamente. Las implicaciones de esa afirmación lo golpearon de repente. Un ser que no era completamente humano, pero tampoco completamente alienígena, algo totalmente nuevo. Carol exhaló, con los hombros tensos. He vivido toda mi vida sabiendo exactamente lo que soy y de lo que soy capaz, pero esto, negó con la cabeza. No sé qué significa. Kenneth tragó saliva. Lo averiguaremos. La mirada de Carol era firme. ¿Estás seguro? Kenneth exhaló. No. Un instante de silencio. Entonces, para su sorpresa, Carol soltó una risita. No fue gran cosa, solo una breve exhalación, apenas audible, pero estaba ahí. Kenneth parpadeó. ¿Tú acabas de reír? Carol lo miró de reojo. Fue una respuesta involuntaria. Kenneth sonrió con sorna. Eso es la risa, Carol. Ella ladeó ligeramente la cabeza. Es extraño. Kenneth sonrió. Sí, bueno, deberías intentarlo más a menudo. ¿Te sienta bien? Carol resopló levemente, pero no había verdadera molestia en su expresión. Kenneth la observó un momento y luego suspiró. Mira, entiendo que esto es aterrador y no tengo todas las respuestas, pero no estás sola en esto. ¿De acuerdo? Carol lo observó y luego asintió lentamente. Kenneth le dio un último apretón tranquilizador en la mano antes de retirarla. Ninguno de los dos habló durante un rato, pero no era necesario. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, estaba lleno de comprensión, y por ahora eso era suficiente. Los días pasaron como un borrón, cada uno cargado de una tensión tácita que ni Kenneth ni Carol podían expresar completamente con palabras. No era miedo, no exactamente, pero era algo parecido, una profunda conciencia de que algo irreversible había comenzado. El cuerpo de Carol estaba cambiando más rápido de lo que debería haber sido posible. Kenneth lo notó primero de maneras sutiles, la forma en que cambiaba su postura, la forma en que se detenía en medio de algo, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Su piel parecía brillar tenuemente bajo ciertas luces. Sus pupilas se movían ligeramente cuando se concentraba demasiado tiempo en algo. Al principio no dijo nada al respecto, pero Kenneth lo sabía, y ella también. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía con el crepúsculo, Carol estaba afuera mirando las estrellas. Kenneth se acercó a ella con cautela, con las manos en los bolsillos. Se había acostumbrado a esos momentos en que ella se sumía en el silencio, perdida en sus pensamientos. Se detuvo a su lado. Todos ustedes, la mirada de Carol permaneció fija en el cielo. No lo sé, dijo Kenneth, siguiendo su mirada. Aunque no miraba las estrellas, la miraba a ella. La forma en que el viento agitaba su cabello oscuro, su expresión indescifrable, atrapada entre la añoranza y la incertidumbre. Has estado callada, dijo Kenneth tras un momento. Los dedos de Carol se curvaron ligeramente. Hay cosas que no te he contado. A Kenneth se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo qué? Carol inhaló lentamente.
Como el hecho de que los de mi especie no concebimos con tanta facilidad. Estamos diseñados para ser selectivos, para controlar la continuación de nuestro linaje. Que esto suceda tan rápido con un humano. Negó con la cabeza. No debería ser posible. Kenneth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero es posible. Carol se giró hacia él. Sí, y eso es lo que me inquieta. Kenneth vaciló. ¿Crees que algo anda mal? Carol exhaló. No lo sé, no lo sé, pero presiento que este niño es diferente a todo lo que ha existido antes. Kenneth tragó saliva. Eso no tiene por qué ser malo. Carol ladeó ligeramente la cabeza. ¿No es así? Kenneth abrió la boca y la cerró. No sabía qué responder. Carol lo estudió un instante antes de hablar. Hay otra cosa. Kenneth se preparó. Vale, golpéame. Carol dudó y luego le tomó la mano. El contacto fue cálido y firme. Puedo sentir sus pensamientos. Kenneth parpadeó. ¿Qué? El agarre de Carol se tensó ligeramente. No habla con palabras, todavía no, pero hay conciencia, una conexión. Kenneth intentó procesar eso. ¿Te refieres a algo como telepatía? La expresión de Carol permaneció indescifrable. Quiero decir que este niño está despierto, me conoce. Y ahora, inhaló. También te conoce a ti. Kenneth sintió que se le erizaba el vello de los brazos. ¿Qué quieres decir con que me conoce? Carol presionó suavemente su mano contra su vientre. Siente. Kenneth dudó, pero obedeció. Al principio no hubo nada. Luego algo palpitó bajo su palma. No era un latido, no era una patada, era algo más profundo, algo consciente. Kenneth contuvo el aliento y retiró la mano bruscamente. ¿Qué? Los ojos de Carol se encontraron con los suyos. ¿Entiendes ahora? El pulso de Kenneth se aceleró. No, no sé qué acabo de sentir. Carol exhaló. Yo tampoco. Un silencio se extendió entre ellos. Kenneth se pasó una mano por el pelo. Bien. ¿Y qué hacemos? Carol guardó silencio durante un largo rato, luego susurró. No sé si tenemos otra opción. Kenneth frunció el ceño. ¿Qué? ¿Eso significa que Carol volvió a mirar al cielo? Significa que, sea lo que sea que esté sucediendo, ahora está fuera de nuestro control. Kenneth apretó la mandíbula. No me gusta responder, dijo Carol en voz baja. A mí tampoco. El viento susurró entre los árboles, trayendo consigo el aroma de la tierra y la lluvia. Kenneth exhaló. Entonces lo afrontaremos juntos. Carol lo miró. Algo indescifrable brillaba en sus ojos violetas. Kenneth asintió. Sí, no estás sola en esto, Carol. Un instante de silencio. Luego, lentamente, los dedos de Carol se enroscaron alrededor de los suyos. De acuerdo, Kenneth le apretó la mano. No hacían falta más palabras, porque ahora no había nada más que decir. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Carol se adaptó a los rápidos cambios, y a pesar de sus miedos iniciales, comenzó a aceptar la vida que crecía dentro de ella. Kenneth permaneció a su lado, ofreciéndole una fuerza silenciosa y un apoyo inquebrantable. La conexión entre ellos se profundizó, no solo como dos seres unidos por el destino, sino como compañeros preparándose para un futuro inesperado. La extraña percepción que Carol sentía del niño se volvió más familiar. Ya no era inquietante, sino reconfortante. La presencia dentro de ella no le hacía daño, sino que le brindaba calidez, curiosidad y un innegable sentido de pertenencia. Entonces se dio cuenta de que ese niño no era algo que temer, sino algo que atesorar. Una tarde, mientras Kenneth estaba sentado a su lado, volvió a colocar una mano sobre su vientre, esta vez sin dudarlo. En el instante en que su palma tocó su piel, Carol vio la maravilla en sus ojos, él también la sintió. El vínculo entre ellos, entre los tres, era innegable. Carol le sostuvo la mirada. Será diferente a nosotros. Kenneth sonrió.
Sí, y tal vez eso sea bueno. La noche transcurrió entre risas, historias compartidas y una promesa tácita de que afrontarían juntos lo que viniera. Meses después, en una tranquila mañana bañada por la luz dorada del sol, Carol dio a luz. El niño, ni completamente humano ni completamente alienígena, era hermoso, con rasgos de ambos padres. Tenía los ojos violetas de Carol, que brillaban tenuemente en la penumbra, pero también la calidez de Kenneth, su presencia inquebrantable. Mientras Carol acunaba a su hijo en brazos, sintió una paz abrumadora. Había pasado tanto tiempo temiendo lo desconocido, pero en ese momento nada más importaba. No estaba sola. Tenía a Kenneth, tenía a su hijo, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente en casa. Kenneth se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. Miró a su hijo y luego a Carol. Y sonrió. Tenías razón en una cosa, Carol arqueó una ceja. Kenneth la besó en la sien. Este niño es algo completamente nuevo. Carol exhaló suavemente, recostándose en él. Sí, y creo que lo cambiará todo. Kenneth rió entre dientes. Entonces, asegurémonos de que sea para mejor. Carol sonrió, presionando su frente contra la de él. Juntos, su hijo, C.D., apareció suavemente, como comprendiendo. Y así, un nuevo capítulo de sus vidas comenzó, uno lleno de amor, esperanza e infinitas posibilidades.